Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии доктор Михаил Лайтман. Hola, queridos amigos. Estamos en nuestro webinar semanal. Como es de costumbre, está con nosotros el Rav Michael Leitman y nuestros moderadores, que son profesores en la Academia Internacional de Kabbalah. Vamos a responder sus preguntas en vivo. Hoy es una clase especial y vamos a estudiar sobre los 4 idiomas, lenguajes de la sabiduría de la Kabbalah y la conexión con los mundos. Bueno, parece que hay muchos lenguajes, muchos mundos, todo tipo de cosas. Entonces la primera pregunta es, bueno, me parece a mí, bueno, yo pensaba que solamente había un lenguaje. ¿Qué son los 4 lenguajes? El Rab dice, bueno, no, en realidad había 70 lenguas. ¿Qué es un lenguaje? Miren, digamos que tenemos un programa, una computadora. ¿Qué significa que tenemos un computador? Ahí tenemos una colección de elementos que tienen memoria y queremos conectarlas y queremos poder que estas corran, se ejecuten de acuerdo a un solo sistema. Eso es un idioma. El idioma es aquello que conecta los elementos de la creación. Esto ocurre en diferentes niveles. En cada nivel necesitan un idioma distinto. Cuando yo estaba en la universidad, yo estudié y aprendí idiomas que hoy en día nadie conoce, que ya se han olvidado. Los lenguajes del día de hoy aquellos que se relacionan a los trabajos, a las actividades de hoy en día son distintas. Si ustedes juegan ajedrez con la computadora, hay un lenguaje. Si es que ustedes juegan o hacen preguntas o búsquedas, hay otro idioma, y así sucesivamente. El lenguaje describe la conexión mutua entre diferentes elementos de un sistema. El sistema de la creación es uno, pero tiene 4 grados. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Así son llamados. En cada nivel, en cada grado, tienen su propio lenguaje. Aunque todo lo que ocurre en cada nivel es similar a lo que ocurre en otros niveles. Pero esto ocurre de diferentes maneras, con diferente sustancia. Aunque las leyes son similares en todas las leyes. Y cuando estas se visten de una manera vegetal o animada o incluso animal, se ven de una manera distinta, y también el lenguaje que las describe cambia significativamente. Imagínense la conexión, esa conexión mutua que hay entre todas las partes inanimadas de la creación. En realidad está en toda la galaxia, todo el universo. Entonces hay una masa aquí tremenda, pero la cantidad es pequeñita, es muy básica, la calidad es muy básica. Pero en el nivel humano no hay nada en cantidad comparado con las estrellas y el universo, pero la calidad es mucho más elevada. Entonces, el idioma que describe su comportamiento es distinto. Entonces tenemos 4 idiomas que describen la conexión correcta en naturaleza. Pero lo interesante de la sabiduría de la Kabbalah es que cada uno de estos 4 idiomas las podemos utilizar para describir cada nivel, desde el nivel más bajo hasta el nivel más elevado. Utilizamos 4 idiomas, estos 4 idiomas, para describir toda la naturaleza en todos sus niveles, y lo hacemos de una manera intercalada, conectada.
Esto es interesante porque en estos lenguajes de computadora esto es imposible. Los idiomas son empleados para diferentes funciones, diferentes programas, y aquí no. Aquí ustedes pueden combinarlos. Cuando un cabalista utiliza o describe un cierto sistema, utiliza la sabiduría de la Kabbalah. Y después puede cambiar a un idioma que es el lenguaje de la Biblia. Y de ahí puede cambiar al lenguaje de las leyes, las halajot. Después puede cambiar al idioma de las agadot, de las leyendas. Y entonces puede utilizar cualquiera de estos idiomas de una manera libre, ad lib, como sea más sencillo, más cómodo de escribir un sistema. Utiliza ese lenguaje. ¿Y cómo es que lo puede hacer? Porque todo el sistema de la creación está construido de acuerdo a una interconexión de una serie de entramado de todas las conexiones. Entonces podemos describir todos los elementos en el sistema desde el nivel humano, y el nivel más alto es a través del lenguaje de la Kabbalah, y algunos lo podemos describir de acuerdo al lenguaje más simple, que es, por así decirlo, el lenguaje de las leyes, halajot, y así, etcétera. Entonces así es como nosotros trabajamos. Pero para nosotros, cuando nosotros vamos aprendiendo el sistema y nos adentramos y empezamos a percibirlo, no importa cómo lo utilicemos. Cada idioma y lenguaje que utilizamos se vuelve un lenguaje de emociones y sensaciones. Y cuando nosotros, si podemos transmitir algo a otra persona, si es que tenemos que preservar este sistema y hacer algo con él, entonces tenemos que utilizar un lenguaje. Pero si no, de otra forma, no necesitamos un lenguaje. Digamos, si estoy leyendo algo, en realidad no me importa en qué lenguaje estoy leyendo, porque dentro de mí todo se traduce al lenguaje de las emociones. Y sobre los 70 lenguajes, bueno, estos 4 lenguajes describen el sistema general. Pero aparte de estos tenemos 70 otros idiomas y lenguajes. Y la razón de esto es porque cada parte de este cuerpo, de este fenómeno espiritual, de esta creación, tiene 70 partes. Contiene 7 sefirot, Hesed, Geburah, Hagat, Nehim. Entonces 7 por 10 es 70. Entonces, si es que nosotros queremos describir algo que simboliza alguno de estos subsistemas, entonces tal vez tengamos que utilizar un lenguaje específico. No lo utilizamos en el lenguaje de la Kabbalah, pero tienen que saber que podemos cambiar a un lenguaje específico, un algoritmo específico que es entendible solamente en relación a este pequeño órgano. Es como este engranaje, este sistema dentro de este sistema más grande. Un amigo de Kiev pregunta, ¿cómo es que un idioma simple puede convertirse en un idioma cabalístico? El Rav dice, no, el lenguaje común no se convierte en el lenguaje de la Kabbalah. El asunto es que, en general, el lenguaje de la sabiduría de la Kabbalah llegó a nosotros a través de Adán, que fue el primero en descubrir este método, este sistema
superior de gobierno de nuestro mundo y le dio nombre a todos los objetos terrenales de acuerdo a su raíz espiritual. De ahí todas las fuerzas que crearon todos los objetos en nuestro mundo se revelaron y llegaron a existencia. Y entonces así es como el hombre descubrió todas las raíces espirituales de todos los fenómenos en nuestro mundo y les dio nombre. Entonces todas estas raíces son la sabiduría y la Kabbalah. Ya dijimos que este lenguaje es el hebreo y su contraparte es el arameo. Estos idiomas han existido en los últimos 6.000 años. Y arameo se desarrolló en Babilonia, pero es como que un idioma espejo del hebreo, como si fuera un reflejo. Hasta Babilonia el griego no era tan intenso, entonces el arameo no se manifestó, pero solamente el hebreo. Tanto el hebreo como el arameo son utilizados para escribir todos nuestros escritos en Kabbalah. No solamente la sabiduría de la Kabbalah, sino el Talmud. Por ejemplo, el Talmud está escrito, el Talmud babilonio está escrito primariamente en arameo, porque este era el idioma hablado. Hebreo se utiliza para escribir textos espirituales y para describir otros textos mundanos utilizamos el arameo. Y así es como fue el uno de la mano de la otra. Entonces el arameo era el del día a día y el hebreo era para descripciones espirituales. El moderador dice, cuando usted está hablando de los 4 idiomas, está hablando de los 4 idiomas de la leyenda, Sagadot, de Alajot. El moderador dice, sí, estamos hablando de esas 4 lenguas, el lenguaje de la Kabbalah, el lenguaje de la Torah, de la Tanaj, de la Biblia, de la Alajá y de la Agadá, o sea, de las leyes y de las leyendas. Estoy hablando de estos idiomas. En el lenguaje de la Kabbalah, cuando nosotros describimos el lenguaje de la Kabbalah, utilizamos ambos, el hebreo y el arameo, pero también utilizamos el lenguaje de la Torah, el lenguaje de las leyes, pero en especial el hebreo. Pero para completarlo, se utiliza también arameo. ¿Hay alguna cosa especial con estos idiomas que no existe con los otros? El Rao dice sí. Mira, tomemos el inglés, por ejemplo, es el lenguaje más común hoy en día, es como que el lenguaje global, por así decirlo. Entonces, aprendamos la sabiduría de la Kabbalah en inglés y traduzcamos todo el inglés. Claro, será sencillo, simple para todos en el mundo, porque hay muchas personas que están involucradas en la sabiduría de la Kabbalah, son millones. Entonces, ¿no deberíamos hacer esto de esta manera? No funcionaría. Es posible en principio, pero no funcionaría, porque tendríamos grandes confusiones entre las raíces espirituales y sus resultados. ¿Por qué? Porque no hay ningún otro idioma aparte del hebreo y el arameo. No hay ningún otro idioma que esté conectado con sus raíces espirituales. Entonces, cualquier otro idioma que no sea el hebreo y el arameo ya cambia. Tomemos, por ejemplo, el griego y el griego antiguo. No, ya no son el mismo idioma, las personas no se podrían entender, o incluso tomen un francés de la Edad Media y tomen un francés de hoy en día, y son casi como día y noche, y así va para cada idioma. Es mes en realidad con el inglés, porque han sido más conservadores, pero bueno, el inglés no
no atravesó tan grandes cambios revolucionarios, tan drásticos. Todo va cambiando en los idiomas, pero en el hebreo no hay este cambio. Todo viene de la raíz espiritual y su raíz puede tener 3 letras o 2 letras, y de ahí es que emerge todas las estructuras de las palabras. En la estructura se une la raíz, o antes o después de la raíz. Entonces, antes de la raíz puede haber 1 o 2 letras, y después puede haber 1 o 2 letras. Y esto da todas las posibles conexiones y relaciones. Y todo viene de esa imagen espiritual. Por eso es que no puede cambiar. Ya fueron 5.000 años. Si ustedes hablaran hebreo hoy día a una persona que ustedes conocieron hace 2.000 o 3.000 años, van a hablar el mismo hebreo que hablamos hoy en día, y no diría nada nuevo. Tal vez no entiendan nuestras palabras como avión, pistola, helicóptero, inventos, pero las palabras que salieron de la raíz espiritual permanecen iguales como eran antes. El moderador pregunta: ni el lenguaje ni la expresión, ima, aba, papá, mamá, no, amor. Tomen estos libros. Bueno, la Torá fue escrita hace 3.000 y tantos años. El Talmud babilónico fue escrito hace 2.000 años. Así, el libro de la creación fue escrito y nada cambia. Entonces, dice, entonces, ¿de dónde viene el lenguaje de la Kabbalah? Porque no hay estas palabras en la naturaleza, no hay conexión. El Rab dice, no tienes estas palabras en la naturaleza, porque en nuestra naturaleza, en la naturaleza de nuestro mundo, no hay que Keter, Binah, Serampin y Malhut. Entonces, le pregunta el moderador, entonces, ¿qué es lo único, qué es lo especial del lenguaje de la sabiduría de la Kabbalah? El Rab dice, porque es el resultado de la esencia de las raíces espirituales, porque estas cosas no existen en nuestro mundo, sino solamente en la espiritualidad. Me estás tocando ya otra pregunta. ¿Ese lenguaje en esta raíz espiritual nos llega en su totalidad? Y la respuesta es no. No todo puede expresarse en nuestro mundo. Arihanpin, bueno, algunas cosas sí existen, otras cosas no. Entonces, en el mundo espiritual tenemos muchos más objetos espirituales que aquellos que se manifiestan en nuestro mundo. Eso es por un lado, pero por otro lado, en nuestro mundo tenemos más y más elementos artificiales a los cuales nosotros designamos con un nombre. Por ejemplo, computadora. La computadora no es, pueden decir, teléfono. Hablar la saj, que de hablar, y entonces hablar de lejos. Esta palabra no pegó. Y no pegó porque nosotros adoptamos otros nombres del occidente. Pero realmente en nuestro mundo hay palabras nuevas que no existen en el lenguaje de la Kabbalah. Lo animado y lo vegetativo, hay miles de plantas, cada uno de ellos tiene su propio nombre. El Rab dice, no solamente su propio nombre, sino es que nosotros vemos en la Torah que hay especies que ya no pueden encontrar, ya no se pueden encontrar. Y no las pueden encontrar porque no hay otras raíces espirituales. Como dice que hay 5 tipos de esto y no podemos encontrar el quinto porque en 5.000 años no lo hemos podido encontrar. El moderador dice, quiero que nos hable un poquito más sobre el lenguaje de la sabiduría de la Kabbalah, el Rav. El moderador dice, usted dibujó las letras, pero ¿por qué es que el lenguaje de la Kabbalah no es tan confuso? ¿Por qué es que sí atrae la luz positiva
cuando uno lo estudia, el Rav. Espera, tómalo con calma. Ahora estás tocando un problema muy grande. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? El moderador. ¿Por qué específicamente la sabiduría de la Kabbalah es más propicia para nuestra generación, como escribe el Baal HaSulam, el Rab? Porque este lenguaje es muy puntual y exacto. Si es que ustedes se expresan en este idioma, ustedes ayudan que sus emociones se organicen de la manera correcta. No es a través de las palabras que ustedes atraen la influencia de estas fuerzas, sino a través de la sensación. Cuando sus sensaciones se organizan internamente de acuerdo a un patrón específico que es congruente con los patrones del mundo espiritual, entonces se consigue una expresión clara y precisa espiritual, y entonces ustedes pueden atraer hacia sí mismos una influencia máxima de esta luz circundante. Y entonces, si van a hablar con el Creador, con el grado superior, entonces hablen con él en hebreo. El moderador. ¿Por qué es que el Baal HaSulam recomienda comenzar con el lenguaje de la Kabbalah y no con el lenguaje de las leyendas o de la Torah, por ejemplo? El Rab, porque estos idiomas no son muy precisos, son expresivos, digamos, del lenguaje de la Agadá, de las leyendas. Puede dar muchos tipos de emociones periféricas. Una pregunta de ¿cómo se relaciona uno con el lenguaje de las leyendas que continuamente crea estas imágenes físicas en mi cerebro, como que un mar se abre? El Rab dice, eso es un problema. Yo creo que no deberíamos leer estos textos. Si queremos leer sobre la apertura del mar, entonces tal vez deberíamos estudiar otros textos. ¿Y qué de las películas? Tal vez no deberíamos ver esas películas porque nos sacan de la acción espiritual correcta. Pregunta, pero entonces ¿hay algo en el lenguaje de la Kabbalah que falta en los demás? El Rab dice, sensaciones, emociones. Cuando ustedes comienzan a traducir internamente estas sensaciones, cuando ustedes ya están en la percepción espiritual, entonces este idioma se vuelve en ustedes un idioma preciso emocionalmente. Moderador. Entonces, mientras tanto, nada de películas. Rab dice, bueno, por ahora todas las cosas que vemos en Hollywood, de las cosas que aparentemente sucedieron y existen en nuestro mundo, pero en realidad no existen. Pregunta el moderador, ¿qué es el lenguaje de la halajá, de las leyes? El Rab dice, es un lenguaje muy preciso, corresponde precisamente con la raíz espiritual, la rama y la raíz. Tengo mucho respeto por este idioma porque describe todo de una manera muy precisa, pero es muy difícil conectarse con este idioma para alguien que no está en alcance espiritual. Es muy difícil conectarlo con las acciones espirituales, solamente con acciones físicas. Pero el lenguaje más efectivo para nosotros, como manda el Baal HaSulam en la introducción al test, es el lenguaje de la Kabbalah, porque incluye todos los idiomas, es el idioma más alto y el más universal. Porque en este lenguaje no se habla de todo tipo de cosas en nuestro mundo. No son descripciones como en el lenguaje de la Agadá, ¿no?, de las leyendas, que son descripciones emocionales, sino precisamente
es el idioma que describe las conexiones con los objetos espirituales. Pregunta de Nikolaev. Usted dijo que deberíamos estudiar en hebreo. Rav dice, no estoy hablando de esto en ese contexto. Pregunta, ¿debería un traductor ser un cabalista? Porque en su interpretación, él va a poner su propia interpretación de la realidad. ¿Alguien ha chequeado cómo se tradujeron estos libros? El Rav dice, no. Disculpen. Si es que ustedes leen la Torah en ruso, yo no sé quién lo escribió, pero consideren que no es el mismo texto que el original hebreo. La Torah fue escrita en hebreo por Moshe hace 3000 años atrás. Sus textos fueron traducidos con todo tipo de distorsiones y añadiduras. Esto comenzó hace 1500 años atrás. La Torah existió por cerca de 1500, la manera como existía, y luego empezó a traducirse a otros idiomas y se le hizo todo tipo de cosas. Si ustedes quieren leer la Torah en ruso, deben tomar la Torah que se traduce en Israel. Sí, los 5 libros de Moshe, porque en ese caso pueden encontrar una traducción que es limpia, palabra por palabra, sin distorsiones. Es una traducción bastante clara. Ese libro ustedes pueden comprarlo o pueden incluso conseguirlo gratuitamente. Una pregunta de Odessa. ¿Por qué es que la Torah se escribió en ese idioma y no en el lenguaje de la Sefirot? ¿Por qué es que Moshe eligió ese idioma? El Rav, el lenguaje en el que la Torah se escribió es un lenguaje universal. Incluye dentro de sí todos los otros idiomas y realmente el lenguaje de la Kabbalah se oculta detrás de este idioma. Nosotros lo utilizamos. Pero un lector ordinario, para él no le importa esto. La cosa aquí es que cuando Moshe escribió la Torah, lo escribió de su alcance, del grado en el que estaba. Y porque él tuvo que transmitir este grado que él tenía a las personas, entonces así es como él lo expresó. Una pregunta. ¿Habrá un momento en el que ya no habrá idiomas y las personas se entenderán solamente con el pensamiento? Rav dice, sí, espero que haya tal tiempo en que las personas estén conectadas de tal manera las unas con las otras y puedan transmitir sus pensamientos y sensaciones sin tener sin ninguna, ¿cómo lo pongo? Sin este sistema de coordinación externo, sin este medio de transmisión. Un amigo pregunta, ¿estos 4 idiomas están conectados al lenguaje de Havaya? Claro, por eso es que existen de esta manera. Es el lenguaje del Creador, con las 4 letras, Yud Kei, Vav Kei, lo que es Havaya, incluye dentro de sí todo. Todos los elementos de nuestro mundo y del mundo espiritual. Y por lo tanto, claro, estos 4 lenguajes que están caracterizados por esos 4 grados del desarrollo de la materia y corresponden a los 4 idiomas. Y una pregunta, el lenguaje de la Torah, de la luz que involucra todas las demás lenguas, ¿es el lenguaje de las personas algo que crea alguna vibración en nuestro mundo? Dice, sí, claro, ustedes pueden gritar, cantar, orar de una manera hermosa, llorar, pueden hacer todo lo que ustedes quieran y no significa nada y no lleva ningún impacto en nada.
Entonces, ¿qué es lo que causa un impacto? Dice el moderador, el Rav. Solamente cuando su deseo se dirija de una manera limpia hacia el bien a través de los amigos en el camino espiritual y de la manera correcta hacia el Creador, moderador. ¿Y qué se le llamaría ese lenguaje del que está hablando ahora? El Rav es un lenguaje emocional, de amistad, de conexión, de amor, de unidad. Y moderador, ¿y cómo se expresaría? Rav, no necesitan expresarlo. Aquí operan las fuerzas, no las ondas. Pregunta, ¿cómo es que no lo puedo entender como una película? Porque está escrito de una manera como leyenda. El Rav dice, bueno, está bien que le guste el Zohar y encuentra esta belleza en esto. El Zohar fue escrito en este estilo específicamente y cuando uno lo lee siente este bien infinito. Es esta dulzura, la sensación de enorme poder que te abraza, que te cuida, que te dirige, que te apoya. Todo esto existe en el Zohar. Es un libro tremendo, específicamente por esto. Incluso cuando ustedes leen la traducción, Rav dice sí, incluso cuando lo leen en la traducción, porque cuando lo empiezan a leer, ya comienzan a sentir este bien superior que existe dentro de este libro. El libro es muy buena influencia en las personas, tiene mucho poder. Pregunta, dice el moderador, ¿cómo es que no nos confundimos? Porque el Baal HaSulam dice que tenemos que estudiar la Kabbalah en el lenguaje de la Kabbalah, Sefirot, Keter, Jochma, Binah, y nosotros no tenemos cómo asociar esto con nada. Y cuando leemos el Zohar, el Rav dice, no importa. No importa, si así tengan ustedes todo tipo de imágenes cuando lean el Zohar, yo prefiero que ustedes lean esto tal cual. No se preocupen, van a estar bien, todo va a estar bien. No se preocupen, ustedes están en el pecho de la fuerza superior y esta fuerza superior sabe cómo trabajar con ustedes. No se dirijan hacia ella queriendo ocultar algo o mostrarle algo. No, relájense, sean como un bebé en los brazos de su madre. Pregunta de Moscú. ¿Por qué no hay ese entendimiento del lenguaje hablado y el lenguaje escrito? El Rav. Hay una gran diferencia. El lenguaje escrito y los lenguajes escritos están en muchos niveles superiores por encima del lenguaje hablado y aparecieron después. Es un lenguaje que no expresa emoción del escritor, pero la emoción del lector no es una lengua hablada en la que uno manifiesta las emociones, entonaciones y insinuaciones, etc. Entonces, aquí no se pueden comparar. Pero al utilizar las letras, como habíamos hablado en la clase anterior, en el programa anterior, entonces tenemos 5 grupos de letras. Las letras que vienen del paladar, de los entredientes, de guturales, y todo esto desaparece cuando ustedes leen el texto. Ahí tenemos los 9 primeros y hablamos de estos 9 primeros que son como la segunda parte de Binah, la parte inferior de Binah. De ahí viene la siguiente parte que es la parte de Zerampin. Y las siguientes 9 son de Zerampin y los últimos 4 son de Malhut, así que tenemos ahí 22 y luego las 5 letras finales y tenemos 27 letras en total. Es una imagen muy distinta de los mismos sonidos, por así decirlo.
Es otro sistema de comunicación, de transmisión de información. Y cuando una persona la transmite hacia otra de una manera escrita o oral, esto también se está transmitiendo de acuerdo al objeto. Ya no se utiliza esto ahora, pero esto se utilizaba en el tiempo del templo, cuando las personas hablaban y se expresaban al ofrecer sacrificios, y eso ya es otro idioma. En el hebreo hay extras, adiciones, hay puntos, rayitas, énfasis, entonaciones. Rav dice sí. Todos los otros idiomas pierden su fundamento porque no transmiten todo el significado de la palabra. Por ejemplo, acá en el hebreo no pasa esto porque, miren, acá tenemos 4 letras. Entonces acá tenemos un kamatz, un patah, un segol, son las puntuaciones. Tienen todos estos signos, letras abiertas. Aquí tenemos entonces tenemos estos 3 puntitos. Todos estos puntos son las letras abiertas. Y aparte de esto, por encima tienen todo tipo de marcas. Estas son como las entonaciones, son como notas musicales. Estas son las letras abiertas y por encima de ellas están las notas. Y estas son letras cerradas. Entonces, lo que ocurre aquí es, en esta transición de información podemos transmitir todo. Porque aparte de esto tenemos diferentes puntos, tanto adentro, al lado de los caracteres, de las letras, y no se leen cuando leemos las letras por arriba, por el medio y por abajo. O sea, las leemos, pero también se expresa todo, pero las de encima se cantan. También tenemos muchas marcas entre las letras. Estas no están expresadas a través de la entonación, de la voz, de ninguna manera. Es un tipo de expresión oculta. La transmisión revelada está en las notas y estas son formas ocultas. Y estas transmiten otro tipo de información, pero no son utilizadas hoy día en su totalidad. Nosotros ni siquiera utilizamos las letras abiertas. Las aprendemos en la escuela, pero nada más. La persona se acostumbra y se acostumbra con las letras cerradas. Y también estas letras, estos signos que utilizamos arriba también tampoco se utilizan y la mayoría de las personas tampoco las conocen. Gleb pregunta: ¿cómo es que se puede transmitir la información a través de todo tipo de imágenes como pan o pozo? El Rav dice: amigos, acá no hay milagros. Todo lo que ustedes leen a través de las historias de los cabalistas y todo lo que ustedes hagan, está todo, y son todas acciones en el mundo espiritual. En nuestro mundo solamente tenemos leyes físicas, nada más.
No hay necesidad de inventar milagros, estas cosas no ocurrieron en nuestro mundo, todo lo que las personas les están tratando de decir ocurrieron en las películas. Entonces, cuando hablamos de pan, ¿de qué estamos hablando? No quiero siquiera tocar ese tema. No quiero pensar de eso, simplemente dejemos ese tema. No cambien términos que aparentemente conocemos con el término, con el lenguaje espiritual. Claro que el pan es hasadim y el pozo es algo más, pero no vale la pena. Es mejor que cambiemos inmediatamente al lenguaje correcto que nos dirige, nos apunta a las cualidades de otorgamiento y recepción, y descubríamos todo lo que está en los libros. Y los libros no hablan en absoluto de nuestro mundo. Nuestro mundo es lo que yo percibo en mi ego. Si mi ego no existiría, yo no percibiría el mundo. Y si yo me corrijo, entonces comienzo a sentir el mundo a través de cualidades altruistas, acciones, relaciones. Y entonces entiendo de una manera muy sencilla el lenguaje de la Kabbalah. Y en nuestro mundo no hay nada de esto. Nuestro mundo existe con todas las leyes físicas, siempre y cuando yo exista en ellas. Si yo no existo en ellas, entonces este mundo desaparece. Este mundo existe solamente en mi ego. Alguna vez usted dijo que el único milagro es cuando una persona deja de cuidarse a sí misma y empieza a cuidar de otras. Y que ese es el único milagro, ¿verdad? El Rav dice, bueno, eso es todo lo que hay, y en realidad, ¿por qué se llama un milagro? Porque no depende de nosotros. El moderador, entonces nosotros no podemos con ningún truco, ni nada de agua fría, agua caliente. El Rav dice, no podemos. Y que si una persona dice, yo soy muy fuerte, yo voy a otorgar, me voy a forzar, el Rav dice, no va a funcionar, no va a funcionar. El Rav dice, usted dijo alguna vez que si la persona piensa que si tuviera que aprender todo esto, su mente explotaría. Pero cuando una persona comprende y alcanza estas letras, entonces será capaz de entenderlas sin este idioma. Cuando esté en el alcance, entonces sabrá este alfabeto de corazón. Y el Rav dice, si es que obtiene el espíritu, entonces sabrá el idioma, el lenguaje. El moderador, entonces ya no va a tener que escribirse en hebreo si es que uno logra la espiritualidad. El Rav dice, sí, va a tener que aprender de todas maneras el idioma para poder leer, pero ya tendrá un logro especial, como aquel que le llegó a Adán. Entonces sí es posible. El Rav dice, pero esta es la manera más natural de aprender un idioma, como Adán. Él absorbió estas fuerzas superiores y estas empezaron a tomar forma dentro de él, como estos patrones, como estos reflejos. Y empezó a ver estos como el alfabeto, cada una de las fuerzas que él percibía. Él sintió esas 22 letras, esos 22 patrones, y cada una de ellas representaba una cierta fuerza, una cierta conexión entre la materia y la luz. Hay muchas preguntas aquí, dice el moderador. ¿Cuál es el lenguaje en el que uno quiere leer hebreo, ruso, cuando uno quiere leer la Torah o el Zohar? ¿Aprendamos el lenguaje de la Kabbalah o no? Rav, yo les diré, en verdad, el lenguaje en el que hablamos es muy limitado. Tal vez 200 palabras. Tal vez. Entonces, si es que ustedes
por encima del ruso escuchan el hebreo, van a empezar a entender esto de una manera natural. Muchos estudiantes nuestros lo hacen. Algunos de ellos incluso hablan muy buen hebreo, precisamente por haber estado estudiando Kabbalah. Entonces yo se los recomiendo, porque hay expresiones y palabras que en hebreo que desde las fuentes antiguas que no pueden ser transmitidas a través de una traducción, no pueden ser traducidas en calidad, en sensación. Entonces es mejor que ustedes los vayan aprendiendo y no necesitan más de 200 palabras. El moderador dice, usted dijo alguna vez que es mejor que usted no entienda en Abba Veim, papá, mamá o masaj o pantalla, entonces para que no piensen en cosas materiales, porque si no van a obtener esto como un concepto. El Rab dice, sí, es mejor si ustedes adoptan las definiciones cabalísticas y cómo es que estas suenan en hebreo. Y entonces no habrá después confusiones con nuestro mundo, porque en nuestro mundo, si ustedes saben que en nuestro mundo tenemos estos objetos, entonces van a adherirlas a las cosas físicas. Y no queremos eso. En hebreo escribimos de derecha a izquierda. ¿Y por qué es de derecha a izquierda? Porque así es en la naturaleza. Todo viene de la derecha, de la luz, del Creador, de la abundancia, de la línea derecha. Entonces todo comienza de la derecha. Esta es la cualidad del hebreo y por eso es que se expresa de esta manera. El resto de los idiomas no fueron escritos a partir de la luz, sino a partir del ego, a partir del deseo. Y por eso es que se escriben de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Bueno, de arriba hacia abajo no puedo decirles. Los jeroglíficos, pregunta, no necesariamente jeroglíficos, se escriben todo tipo de direcciones, pero en principio es de arriba hacia abajo. No veo en estos idiomas las raíces espirituales. Un amigo de Kiev pregunta, ¿hay diccionarios para el lenguaje de la Kabbalah? Sí, recuerdo que nosotros traducíamos esto. Sí, vayan al archivo y ustedes van a encontrar muchos textos, muchas traducciones debajo de las fuentes, diccionarios hebreo, ruso, hebreo, pero tienen que entender de que no hay otro idioma en el mundo aparte de... Con el ruso tenemos tantos textos cabalísticos. ¿Pueden entender lo que ocurrió aquí? Cuando usted comenzó esta gran empresa, ¿se da cuenta qué ha pasado? El Rab dice, sí, ahora veo que es una gran fuerza, y una gran fuerza viene desde Rusia. Las personas que están conectadas, que están dirigidas hacia la meta espiritual. Entonces, dice el moderador, a través del ruso se puede llegar a la espiritualidad. El Rab dice, no es que sea el lenguaje ruso, sino es aquellos que estudian Kabbalah a partir del ruso. Entonces, en general, aquellos que hablan hebreo son un material especial. Hay una razón por la que son una nación tan grande. El Baal Sulam habló ruso. El Rab dice, sí hablaba ruso. Yo tengo sus cuadernos donde en diferentes partes utiliza letras en ruso. Y cuando él vivía en Polonia, Polonia estaba bajo el zar ruso. Entonces, después fueron ocupados por Alemania.
estuvieron bajo el gobierno alemán. ¿Escribió en ruso? No escribió en ruso, pero hablaba ruso y lo entendía. Una pregunta dice, todas estas percepciones de este mundo son una ilusión, todas las cosas del mundo material son un reflejo del mundo espiritual. El Rab dice, sí, no hay nada que no venga del mundo espiritual, incluyendo todas nuestras ilusiones también. Una pregunta, ¿no necesitamos algún nivel espiritual para... antes de estudiar o leer o utilizar el lenguaje de la Kabbalah? Amigos, vamos a poner un orden aquí. ¿Se dan cuenta de qué estamos aprendiendo aquí? Estamos aprendiendo en hebreo simple. Está traducido, está en línea, pueden ver las traducciones al ruso y otros idiomas. Si ustedes estudian de la manera que nosotros estudiamos, ustedes no van a necesitar nada más. No se preocupen de las 70 lenguas. Cada cosa y todo lo que ustedes estudien con nosotros va a ser suficiente para su progreso espiritual. Y todo lo demás es sobre la conexión entre ustedes, intensificar la conexión, elevarla, expandirla, profundizarla, nada más. No hay información ni conocimiento que les ayudará más, solamente les va a interferir con el abrir su corazón. La información espiritual es una información emocional. Pregunta, si es que nosotros leemos las fuentes y no entendemos nada, ¿igual la luz nos influencia? El Rab dice sí, y van a hacer mucho progreso, pero lo importante es leer un poco y leer un poco lo que uno entiende. Es preferible. ¿Hay alguna fuente de lo que no entendemos? Bueno, sí, también en ruso hay Talmud de Sefirot y no se entiende nada. El Rab dice sí, es un problema. Es preferible en las partes que uno sí entiende, porque de esa manera entonces habrá algún tipo de conexión. O hacer un esfuerzo para entender, dice el moderador. El Rab, siempre tenemos que hacer un esfuerzo. Y yo recomendaría a todos nuestros estudiantes a leer el artículo de los 4 idiomas. Está traducido. Está en la sección del Bala Sulam y en ella el Bala Sulam define claramente qué es cada idioma, cada lenguaje. Yo enseño este tema con Mushi y a Mushi le gusta mucho este tema de los 4 lenguajes. Sí, dice el moderador Mushi, yo estoy muy impresionado de cuán claramente el Bala Sulam lo transmitió. ¿Y por qué específicamente el lenguaje de la Kabbalah? No, porque el momento en el que uno estudia en otros idiomas, entonces ya está en las influencias de misticismo, de películas y de cosas que distraen, y el lenguaje de la Kabbalah no nos da ningún tipo de asociación. Pero el minuto en el que uno estudia por mucho tiempo, entonces ya deja uno de pensar de que ángeles llegaron a ver a Abraham. Bueno, dice Rab, de una manera u otra vamos a tener algún tipo de elemento imaginario. Las personas estamos acostumbradas a esto. No basta con pensar que es simplemente una fuerza, porque Abraham mismo es una especie de vasija. Entonces hay que materializarlo de cierta manera, porque ahí tenemos a Abraham que está sentado cerca a la carpa. ¿Qué es esto? ¿Qué significa Abraham? Y de ahí vienen 2 ángeles, ¿no? Entonces inmediatamente ustedes van a ponerse a ver la imagen de las fuerzas, ¿o es que todavía tienen una imagen como de una pintura? No, pero no lo veo a Abraham sentado ahí. Veo diferentes cosas que están trabajando, pero sigue siendo un problema, ¿verdad? Dice Rab, sí, yo lo entiendo. Una pregunta. ¿Puede una combinación de letras dar vida?
El Rab, las letras mismas no influencian nada, no van a darles nada. Si ustedes dibujan esa letra en un pedazo de papel, todas estas letras que ustedes se ponen en su frente o debajo de la almohada o meditan, eso solamente pueden darles ayuda psicológica, de relajación. Dicen que son intenciones, dice moderador. ¿Puede ayudar? El Rab dice, claro que ayuda. Ayuda como un placebo, ayuda a pensar en algo, pero aparte de esto no tiene valor. El moderador dice, una vez usted dijo que hay un estado en el que las letras comienzan a desaparecer. ¿Usted recuerda esto? Cuando usted las ve y desaparece, el Rab. No es un estado tan elevado. Pero bueno, ¿a qué se refiere? Dice el moderador. Bueno, es que ustedes empiezan a ver todo tipo de circunstancias, todo tipo de sensaciones. Y las sensaciones no tienen forma, son amorfas. Es como una imagen emocional. Y entonces las letras desaparecen. Se les dio esta oportunidad de imaginar y ya no pueden verlas, ya no se enfocan en las letras. El moderador dice, pero usted también dijo que a veces vemos letras adicionales. El Rab dice, esa es otra historia. ¿Qué es esto? ¿Qué son estos milagros? Dice el moderador. El Rab dice, no son milagros. O sea, si veo 10 letras, voy a ver 12. No, el Rab dice, no, se lo digo porque a mí me pasó de este fenómeno y hablé de esto con el Rabash y él me dijo, relájate, mira nuevamente. ¿Lo ves? No pasó nada. No hay milagros. No son milagros, son simplemente que la calidad del texto cabalístico contiene muchas letras adicionales. ¿De dónde viene? Realmente en la letra imprenta en las letras imprentas que fueron impresas en papel, entre dos letras de pronto hay más espacio donde puede aparecer una letra adicional, una palabra adicional. ¿Qué significa esto? Un texto cabalístico que escribió un cabalista tiene múltiples niveles y si es que tienen suerte y llegan a este nivel, ustedes van a ver muchas letras y palabras adicionales y estuvieron todas planeadas ahí y que el escritor ocultó ahí. Entonces vamos a detenernos aquí en este punto climático y en Moscú vamos a estar dando clases introductorias. Tenemos una pregunta. ¿Cómo es que tiene usted tanta información y conocimiento, señor Michael Lightman? El Rab dice, bueno, he estado yo en este tema desde 66, así que son 40 años. Esto ocurre. No es conocimiento, en realidad no tengo tanto conocimiento. No sé toda la literatura cabalística, pero tengo experiencia. Tengo experiencia propia de mi propio camino espiritual. 15 de estos años yo pasé por una guía muy intensa y con mucha presión de mi maestro, el Rabash, y todo lo demás fue la persona normal. Mi trabajo como una persona normal. Ustedes pueden lograr mucho más. Yo no soy un genio, no nací como un genio ni nada. Simplemente tenía un gran deseo. El moderador pregunta. Genial, maestro. Usted se ve muy bien. ¿Tiene algún secreto para mantenerse joven? El Rab dice, un momento, ¿saben cuántos años tengo? Yo tengo 70 años.
симпатичный в меру. Yo me considero, Но вы еще говорили, что от Конгресса дают молодость. Вот это Да, вот. como decía un personaje, злободневность. Если вы хотите не стареть, вы обязаны иметь учеников. eh, От них вам прибавить soy razonablemente lleno y estoy estoy bien. Pero lo que les lo que les da vida son los estudiantes, son los congresos. El tener estudiantes les va a ayudar, les va a dar bastante poder, bastante vitalidad, se lo prometo. Pregunta, ¿de dónde sale el lenguaje de las maldiciones? язык очень Porque эмоциональный. las maldiciones en ruso son muy Бедный. profundas. El Rab dice, sí, es un lenguaje muy emocional y no existe ningún otro idioma. Es básicamente es un lenguaje bastante pobre, digamos unas 20 palabras, no sé, которых pero expresan tanta ни на emoción каком ином языке и никакими другими que no existe en otro idioma. No hay otra combinación de letras que pueda expresar estas palabras. Очень коротко, почему, по-вашему, не прижился язык эсперанто? Estos son misterios de la mente rusa. Здесь есть несколько проблем. Pregunta, ¿por qué es que no sobrevivió el esperanto? El Rab dice, yo creo que aquí hay muchos problemas, porque fue un lenguaje artificial que fue creado por personas Народы не нуждаются в связи между собой. que deseaban crear un diccionario mínimo. Las personas no necesitan una conexión entre ellas, entonces todas las personas eran egoístas y el esperanto como idioma И вот мы им пользуемся. era altruista, entonces no podía pegar. Ваше пожелание на неделю. Так Pero что el inglés, que es un idioma todo estúpido y egoísta, sí pegó. сейчас быть вообще O la música. Deseos para esta semana, Rab. Bueno, mi deseo es que todos estén bien. Estamos pasando por momentos difíciles. так что будем стараться в Va течение всего a этого времени continuar por unas 3 semanas más y tratemos en este tiempo estar un perfil bajo, estén en contacto con ustedes mismos, no hagan grandes cambios en su vida. Es un momento muy especial, de una presión especial. Traten de atravesar este tiempo de una manera calmada, bonita, en conexión entre nosotros. Nos vemos la próxima semana.